Gracias otra vez a todos. Yo soy la doctora Inés Tirión, soy neumóloga de adultos y he trabajado en el Departamento de Investigación en Tabaquismo y ECO del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y algo que omití comentar hace rato es que también actualmente estamos encargados de la sección de tabaquismo en la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Gracias. Doctor. Ok, igual de nuevo, yo soy el doctor Eden Sánchez, soy médico psiquiatra, especialista en tratamiento de adicciones, he trabajado en el Instituto Nacional de Psiquiatría, también se me pasó a mencionar que trabajé en esta institución, en la CONADIC, antes de ser CONASAMA, y actualmente solamente trabajo particular. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Mucho gusto. Soy Alberto Gómez, consultor nacional para el control del tabaco en la OPS y en la OMS aquí en México. Yo soy especialista en salud pública, en epidemiología, y me dedico a el tema del control del tabaco, políticas de control del tabaco y alcohol aquí en México. Gracias, Alberto. Bueno, yo soy Alejandro Tenorio, soy el director de la Oficina Nacional para el Control de Alcohol y Tabaco de aquí de la Comisión Nacional de Salud Mental de Adicciones. Y bueno, justo la idea es que podamos hacer un breve intercambio de ideas respecto a todos estos mitos y realidades que existen alrededor de estos productos más llamados novedosos. Creo que eso sería lo primero que tendríamos que trabajar, ¿no? No caer en esta dinámica que la industria trata de imponer a la sociedad, tratando de hacer llamativo, ¿no? Desde el punto de vista novedoso, simplemente son dispositivos electrónicos que han tratado de posicionar en esta sociedad. Creo que valdría la pena empezar esta discusión estableciendo más o menos de dónde viene, ¿no? Creo que al final tendríamos que pues verlo como esta nueva estrategia de la industria, ¿no? Para sacar un producto nuevo. En su momento, creo que el primer gran paso que dieron fue el filtro de los cigarros combustibles, cuando vieron que ya no había más defensa a los daños que ocasionaban los cigarros, inventaron el filtro para decir que eso ayudaba, y creo que hoy en día estamos en un punto crítico respecto a los nuevos pasos de la industria, al tratar incluso ellos mismos de decir y aceptar un poco que el tabaco combustible hace daño, que huele mal, que mancha los dientes, que mancha los dedos, que mancha la ropa, y que estos nuevos productos son la solución. Incluso una serie de aseveraciones que, sin adelantarnos, creo que carecen de fundamentos, pero quisiera dejar sobre la mesa este primer punto, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar estos nuevos dispositivos, sobre todo desde la perspectiva de la publicidad, ¿no? Que creo que tratan de enganchar a una nueva población, a nuevas generaciones que incluso sabemos que ya no están consumiendo cigarros combustibles y que están volteando a ver estos nuevos productos, sobre todo por la mercadotecnia. No sé si alguien quisiera, tal vez Alberto, para un poco abrir desde el tema de la perspectiva internacional. Claro, muchas gracias, Alejandro. Sí, como bien comentas, realmente sí puede ser un término mal usado nuevos, realmente se han comercializado desde hace 15, 17 años más o menos. Y específicamente en el tema de la publicidad se ha visto que impacta en dos sentidos, ¿no? Por un lado, vende una idea falsa de que es un producto socialmente aceptado. A partir de todo el marketing que se hace digital, en publicidad en redes sociales, propagando influencers, incluso que salen en redes sociales papeando, da como este sentido de poder, de que quizá es un producto que es socialmente aceptado, por un lado, y por otro lado que es menos dañino, ¿no? Al final todo con el objetivo de atraer a los consumidores, ¿no? Básicamente esa es la táctica de la industria del marketing, y realmente esta falsa idea de que es menos dañino, es inocuo el consumo, pues sabemos actualmente que no es tan así. Sin embargo, estas estrategias de marketing se enfocan hacia eso. En la revista Panamericana de Salud Pública de la OPS en el 2022 se publicaron un par de artículos de cuál es el impacto del marketing en el consumo, ¿no? Y por un lado se ve que aquellas personas que han estado expuestas al marketing de cualquier tipo tienen 4 veces más posibilidades de tener una opinión positiva de los vapeadores, ¿no? Versus las que no han estado expuestas a eso, tienen por ahí una opinión un tanto más neutral o negativa hacia los vapeadores. Entonces, básicamente los datos científicos nos dicen que está enfocado hacia estos esferas.
creo que eso es interesante y creo que en esta vamos a poder agregar un poco a esa perspectiva, ¿no? Un poco desde la parte clínica privada y desde la parte clínica pública. ¿Cómo han visto ustedes esta parte? Si les llegan las personas que consumen este tipo de productos, padres que les llevan a sus hijos, ¿no? Que un poco que es como la población que tratan de cautivar, no sé cómo lo ven. Bueno, pues nada más quisiera retomar un poco el punto que habías comentado previamente sobre esta historia que hemos visto de la industria tabacalera para poder estar atrayendo a más personas a este proceso de adicción y mantenerlos como consumidores por muchos años. Y sí fue la parte del filtro, posteriormente fueron estos llamados cigarros light o la parte de adición de mentolados, con esta falsa percepción precisamente de menos daño, ¿no? Y ahora es exactamente lo mismo que estamos viendo con los cigarros electrónicos. Entonces, esta situación precisamente es como estar repitiendo la misma historia, ¿no? Y de repente nos ponemos o mucha gente no tiene la idea la información acerca de que precisamente la misma industria tabacalera es la que está precisamente con los cigarros electrónicos, ¿no? Entonces, eso es algo que también es importante como difundir a la población en general. Lo que hemos estado observando actualmente es que, por lo menos en la clínica de tabaquismo de Wiener, hace unos 10 años, prácticamente la población que acudía era una población que nada más era consumidora de cigarro convencional, que llamaremos así, y actualmente, por lo menos en los últimos 3 años, la cantidad de personas que acuden para iniciar tratamiento para dejar de fumar, cada vez son más usuarios duales, que ese es uno de los problemas a los que nos vamos a estar enfrentando en un futuro, precisamente porque mucho probablemente lo vamos a tocar más adelante, mucho de esta mercadotecnia está enfocada precisamente a adolescentes, ¿no? No a lo que inicialmente la industria tabacalera decía en cuestión de un producto que te ayudaba a dejar de fumar, que sabemos evidentemente que esa no es su estrategia de mercado, ¿no? Y que precisamente esta población target, ¿no? Para ver son los adolescentes, y que también hemos visto que en varios estudios se ha corroborado que estos adolescentes que no habían iniciado con cigarro convencional inician con cigarro electrónico y al año, 2 años empiezan a consumir cigarro convencional, entonces tienen dos efectos ya de lesión, por lo menos a nivel pulmonar y sistémico. Entonces, cada vez, por lo menos a nivel institucional, estamos teniendo más pacientes consumidores actuales. Y nada más para dejarlo también sobre la mesa, en el último mes, 2 meses, hemos tenido ya una cantidad de evidencia científica contundente sobre el daño que genera la exposición al cigarro electrónico en varias partes pulmonares. Ya teníamos desde hace muchos años, ¿no? Pero cada vez hay más evidencia sobre algunas situaciones que quedaban un poco como en el hilo, por ejemplo, cáncer pulmonar. Cáncer pulmonar hasta hace 1 año había todavía como pues muchas dudas acerca de la asociación y mucho es por el tiempo que llevamos de exposición. Y de hecho, hace menos de 1 mes acaba de salir un artículo precisamente donde nos habla acerca del riesgo incrementado en aquellas personas que son consumidores duales. Si una persona que consume cigarro convencional, si además inicia cigarro electrónico, tiene 4 veces más riesgo de tener cáncer pulmonar. Entonces, es una situación que tenemos que dejar bien claro, que no es un producto que tenga o que genere menos daño, ¿no? Es algo que creo que es muy importante seguir de claro. Sí, incluso el hecho de que pues sabemos que el contenido de una cápsula de líquido es equivalente a una cápsula de cigarros, ¿no? Entonces, las cantidades que están consumiendo son brutales. Doctor, justo retomando estos puntos. Pues yo quería ahondar un poco en los antecedentes. Creo que no me acuerdo haberlo leído literalmente de algún documento, texto que hayamos manejado en la institución. Pero yo creo que hay 2 procesos que corrieron simultáneamente respecto al tabaco combustible y los cigarros electrónicos. El primero es la historia natural del propio cigarro combustible durante su industrialización y los propios procesos naturales de distribución y de consumo, ¿no?
Por un lado, por ejemplo, me acuerdo haber escuchado alguna ocasión que alguna persona mayor que consumió un cigarro hace 40 años y que tiene la referencia de que los cigarros de hace 40 años eran mejores que los cigarros que se consumen hoy en día, porque tenían un mejor aroma, porque parecían más frescos en ese momento, y los de ahora ya no huelen igual y ya tienen un sabor diferente, ¿no? Y creo que el proceso también de regulación a lo largo del tiempo ha permitido que el prestigio que se construyó alrededor del tabaco se fuera perdiendo a través de ese proceso de industrialización, de mala industrialización por un momento, y por otro lado por las políticas públicas que se fueron implementando, que fueron desprestigiando progresivamente más el lugar que tenía el tabaco en la vida de las personas, ¿no? Hasta llegar a un punto en el que probablemente el tabaco hoy en día tiene un prestigio igual de malo que algunas de las drogas ilegales o de las drogas sintéticas. Las personas jóvenes sí piensan en el tabaco como un factor de riesgo para tener enfermedades generales. Y entonces, simultáneamente, en esa exploración pues, dispositivos, de nuevos mecanismos para generar o atraer nuevos clientes a la industria del tabaco, se empezó a pensar en esto, pero las primeras referencias de los dispositivos electrónicos son de hace muchísimo tiempo. Las primeras, la gente que patentó un japonés, si no recuerdo mal, un primer producto de tabaco electrónico o de consumo electrónico de nicotina, fue hace muchos años en Japón. Y fue básicamente con un intento de explorar. Probablemente quedó en el olvido porque no tuvo la promoción, no fue el timing correcto para su presentación en la sociedad, y eventualmente se ha venido recuperando porque en el desprestigio social que se construyó por la evidencia médica científica, el daño que provocan las políticas públicas, tuvo que adoptarse de nuevo esa estrategia de dispositivos nuevos, entre comillas, esto aunque tenían un antecedente viejo, para poder presentar a la gente una versión benigna o menos dañina del consumo de tabaco, ¿no? De tal forma que, como dice la doctora, ahora mismo hay una población cautiva de gente que consume tabaco combustible, más la gente que está empezando a explorar de manera novedosa, más por ellos que por el dispositivo, este tipo de productos para buscar, pues, no hacerse un daño mayor que el que normalmente percibirían del tabaco combustible. Y entonces, pues creo que la industria apuesta, como ya lo mencionaron todos, a esa posibilidad de, pues si no es por un lado de la cancha, será por el otro, pero se tiene que sostener una industria con intereses económicos muy fuertes, independientemente del interés de la protección a la salud de las personas, ¿no? Sí, creo que justo hemos empezado a pisar terreno respecto a estos diferentes mitos que existen, ¿no? Creo que valdría la pena ir empezando con alguno de ellos. Justo en lo que mencionaban, creo que hay dos grandes mitos que han ayudado mucho a esto que decía el doctor Edel, de cómo las nuevas generaciones están tratando o están consumiendo estos nuevos productos con una falsa idea de que están alejados del tabaco, ¿no? Uno es yo no fumo, yo vapeo, ¿no? Esto es vapor, ¿no? Lo catalogan como si fuera realmente un nebulizador o vapor de agua, porque así lo ha vendido la industria. Y el otro es menos dañino, esa es como la otra premisa, y la más grave que han estado tratando de poner en el colectivo es este producto, o sea, aceptan, sí, el tabaco combustible hace daño, sí, tiene todas estas cosas malas, pero te vengo a proponer la solución. Con este puedes dejar de fumar y es ese gran ayuda o ese hilo negro que nadie había encontrado para dejarlo. Entonces, no sé si alguien tenga algún cosa. Bueno, en la consulta me permito responder o tomar la palabra otra vez. En la consulta, de repente, en las instituciones ha sido, o sea, cuando una persona se presenta a una institución pública con esta conciencia de que no se puede fumar en espacios cerrados o en instituciones, pues la gente no se atreve a sacar una cajetilla de cigarro y fumar. Sin embargo, como los vapeadores de estos dispositivos no tienen el mal olor que provoca el cigarro, el humo del cigarro, las personas
preguntan, oye, ¿y aquí puedo vapear? ¿No? Y entonces, pues a veces uno se queda con, bueno, técnicamente por la regulación, pues no se debería permitir, pero al no ser tan molesto los aerosoles que se emiten con el vapeador, las personas lo ven como, pues es que no contamina tanto como el cigarro, ¿no? Y entonces, a veces uno, pues no, si no se puede una cosa, tampoco se puede la otra, está regulado, pero las personas tienen esa percepción de que no es tan molesto el compartir en un ambiente cerrado los aerosoles de los vapeadores versus el cigarro, ¿no? El humo del cigarro. Y creo que parte de esos mitos tienen que ver con, pues sí, a ver, con esa parte de los vapeadores que sí está encubierta, que pues los hace visualmente más amigables, visualmente más divertidos, visualmente más tolerables. Todavía la concepción social que se tiene de los dispositivos no es tan mala como la del cigarro, y entonces las personas han ido, sobre todo las personas más jóvenes, han ido normalizando el consumo a niveles que con el tabaco ya no se permite por sí mismos, ¿no? Ya hay una conciencia bien internalizada, cigarro no, pero vapeadores sí, ¿sabes? Sí. Bueno, a mí, de los puntos que comentaste, número uno, creo que la parte de cómo le llamamos vapeador y la parte de vapor, como profesionales de la salud, nos tiene también que quedar muy claro que no es un vapor, ¿no? O porque vapor precisamente vuelve como a apoyar este término de bajo daño, ¿no? Pues, ¿qué me va a hacer el vapor de agua? ¿No? Pues nada. Pero tenemos, o sea, hay muchísimos estudios que nos dicen que no es vapor de agua, ¿no? Hay varias sustancias, aldehídos, formaldehídos, acroleína, metales, aparte de la misma nicotina o algunas otras sustancias que pueden ser administradas a través de estos dispositivos. Entonces, definitivamente no es vapor, ¿no? Que se utilice precisamente como para mantener esta idea de bajo riesgo es otra situación. Otro de los puntos que también como profesionales de la salud que atendemos pacientes, que hemos estado trabajando mucho con eso, es que estamos muy acostumbrados a que llega el paciente y preguntamos, ¿fumas? Y lógicamente si es una persona que vapea, dice no, por esta situación. Entonces es muy importante que nosotros preguntemos de forma dirigida, ¿no? O sea, que la historia clínica incluye, oye, pero vapeas, ¿no? Aunque uno sepa que quiere hacer eso, pero sí tenemos que dejarle claro al paciente que ese también es un factor de riesgo porque tenemos encima o en contra toda una serie de publicidad que le está diciendo por otro lado que eso no es dañino, ¿no? Entonces nosotros, es parte de nuestro trabajo, preguntar de forma dirigida. Y la otra situación que mencionaste es la parte de si esto ayuda a dejar o no de fumar. Es un tema todavía no con tanta evidencia, definitivamente, pero hay algo que es importante mencionar, que es, tenemos ya varios medicamentos aprobados desde hace muchísimos años que tienen evidencia, una alta evidencia sobre que te ayudan a dejar de fumar, ¿no? Desgraciadamente en México no tenemos algunos de ellos, ¿no? Ese es otro tema que también deberíamos de poner sobre la mesa, pero por lo menos contamos con dos productos, con dos medicamentos que sabemos que son efectivos para dejar de fumar. Entonces, esta nueva idea de decir, bueno, utilizo el cigarro electrónico para dejar de fumar, deberá de ser en el contexto de un paciente con unas características muy particulares, que muchos de los ensayos clínicos que han estado comentando que realmente funcionan para dejar de fumar, son ensayos clínicos que tienen conflicto de interés. Entonces, eso es un número uno hay que siempre cuestionar, porque son varios autores que tienen ahí relaciones con la industria tabacalera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Dentro de la metodología, cuando uno se pone a ver esos ensayos clínicos, de repente viene que le dieron gratis el cigarro electrónico a unos y a los otros que tenían que ponerse parches los tenían que comprar. Entonces, bueno, pues desde ahí ya eso también modifica mucho cuál va a ser el desenlace. Y la otra situación es que el producto que nosotros estamos teniendo de cigarro electrónico no es un producto de carácter médico. Entonces, si yo voy a utilizar esto para que el paciente deje de fumar, entonces tendrá que ser otra cosa muy distinta a lo que yo consigo en los centros comerciales o en la esquina, ¿no?
las esquinas. Entonces, no podemos estar haciendo como pasar esa evidencia a lo que está sucediendo, por lo menos en nuestro país. Entonces, y tendremos que tener mucho cuidado en qué pacientes pudieran ser una opción, ¿no? Porque tampoco se trata de, decía un compañero que ningún medicamento es malo, eso no es ningún medicamento, por supuesto, sino más bien es la forma en que el médico lo prescribe, ¿no? Entonces, número uno, tendremos que tener una situación muy diferente para poder empezar a decir que los cigarros electrónicos, por lo menos en nuestro país, funcionarían para dejar de fumar, y más cuando tenemos medicamentos que tienen todo el respaldo para dejar de fumar. Claro, sobre todo cuando sabemos que la evidencia existe libre de conflicto de interés. Incluso algunas investigaciones que se han hecho arrojan que las personas lejos de dejar de fumar se vuelven consumidores de drogas. No dejan el cigarro combustible y siguen con el cigarro electrónico. Y justo este tema, ¿no? De esta evidencia que se ha generado que hay conflicto de interés cuando estos investigadores pues, son vetados por la industria o tienen algún tipo de relación, pues evidentemente eso nos conlleva a cuestiones bastante, pues, nebulosas, por así decirlo. Sí, no, pues definitivamente no es un producto que ha demostrado que ayuda a las personas a dejar de fumar, ¿no? Como bien dice. Hace un par de meses la Organización Mundial de la Salud sacó una guía de práctica clínica justo con nuevas recomendaciones para la cesación del tabaco. Y en ningún momento se encuentran artículos libres de conflicto de interés, donde realmente haya una buena metodología, como dice la doctora, cuando uno se va a ver estos estudios de una manera crítica, empieza a leer cuál es la exposición de, por ejemplo, el contenido de nicotina del vapeador que utilizaron, no reportan muchas cosas que en las investigaciones científicas se deben. Entonces, en ese sentido, siempre es hacer una atenta invitación al personal de salud a que cuando leamos esto, leamos alguna nota, alguna noticia que nos diga, no respondió, comprueba otra cosa, realmente nos metamos a ver esos estudios y veamos si están financiados por la industria o en algún caso si reportan todas las características metodológicas que deberían de estudios, ¿no? Y otro punto que quisiera retomar, comentar al doctor Eden, algo que creo que hace falta en cuestión de mitos de simplificar, es este asunto de que las personas que están vapeando en algún lugar cerrado, que no es dañino para las personas, ¿no? Justo como bien sabemos, aquí en México la prohibición es espacios libres de 100% libres de humo, de tabaco y emisiones, ¿no? Y muchos establecimientos lo que hacen es, está bien, no puedes fumar cigarro convencional, pero está bien, sí puedes vapear, un poco por este tema de comportamiento. No es más fácil traer el vapeador que le doy, le fumo una vez y lo guardo, a tener el cigarro convencional que tengo que prenderlo y todo este proceso. Entonces creo que actualmente la población sabe, y los datos de la encuesta global de tabaquismo en adultos el año pasado nos demuestran que los adultos en México saben que el cigarro convencional genera cáncer de pulmón, genera EPOC, problemas cardiovasculares, quizá algunos otros problemas de cáncer, pero no es así con el tema de los vapeadores. Creo que todavía falta hacer una discusión sobre esto. Y en el caso del tabaco convencional, históricamente no fue en un año donde la población supo esto, ¿no? Es un proceso bastante largo, de 5 o 10 años de campañas de comunicación para desinfectar esto. Creo que estas son cosas que la industria aprovecha para decir, ok, puedes vapear y el humo del tabaco que emites no le hace a las manifestaciones. Cuando las investigaciones del 2018 hacia la fecha nos dicen que realmente sí hay una afectación en el sistema cardiovascular y también en el sistema pulmonar. Y por último quisiera mencionar algo que es muy curioso. Uno no puede hablar de temas de tabaco sin mencionar el tema de los experimentos comerciales de la salud. Y algo que es muy curioso es que todos los productos que son dañinos, que realmente no necesitamos como seres humanos, repiten un patrón muy similar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los refrescos, te venden el refresco que es con azúcar y te venden el refresco con un edulcorante, con una versión más saludable. No vas a subir de peso. Lo mismo con el tabaco, lo mismo con el alcohol. Te vendo tu cerveza que quizá digo que no tiene, que es cero, que tiene 0% de alcohol, que hace unas semanas salió un reporte justamente que las cervezas que dicen no tener alcohol, sí tienen un porcentaje de alcohol, ¿no? Pues es bien interesante cómo son las mismas tácticas en la industria donde te ofertan mucho producto y tardamos años en la parte científica y en la salud pública poder desinfectar eso.
Actualmente sabemos que los edulcorantes no es algo recomendable para, pues, por ejemplo, cuando durante 10 años se cree que sí. Creo que es observar estos patrones de la industria en estos productos, porque realmente vemos estos patrones muy similares en el trabajo, en cualquier producto de la misma para hacer. Sí, creo que generalmente la información termina estando del sector salud y justo en este proceso tarda un poco más en llegar a la gente, ¿no? Creo que de lo que hemos platicado podemos tener como algunos puntos claros. Primero que esto no es un producto inocuo, ¿no? Que genera daño, que al final estas estrategias comerciales no son reales. Creo que también tenemos que tener claro que justo como se repitió el doctor Eden, hay quien todavía pregunta, ¿puedo hacer esto? Porque no está abajo, ¿no? En nuestro país, justo los espacios libres contemplan el tema de emisiones, porque incluso a nivel internacional está respaldado que no es vapor, es un aerosol que contiene muchas sustancias, muchas de ellas cancerígenas, muchos metales, y que efectivamente hace daño, ¿no? Así como sabemos que hay uno de primera, segunda y tercera mano, las emisiones de igual manera, primera, segunda y tercera mano, que nos hacen daño, y por eso no es recomendable consumir estos productos en frente de otra persona solamente porque no huele tan feo como un producto combustible, ¿no? Entonces, saber que eso es así. Y ahora me gustaría que empezáramos un poco a platicar justo del tema de los daños, ¿no? Porque al final terminan siendo productos, digamos que nos estamos centrando en los cigarros electrónicos que tienen dos versiones, ¿no? Los de administración de nicotina y los que no tienen nicotina, que eso también es otro tema, ¿no? El poder encontrar ahí sustancias como el cannabis, y que ya es como otro tema. Y los productos de tabaco calentado, ¿no? Que al final son las mismas versiones y que sepamos que hay tres y cada uno tiene sus particularidades, por así llamarlo. Pero justo al ser incluso sistemas que utilizan saborizantes que están aprobados para esta vía digestiva, pero que lo estás calentando o vaporizando y lo estás ingiriendo tu cuerpo, lo estás llevando a través de las vías respiratorias, debe de haber seguramente daños que aún no conocemos, digamos, por el tiempo que a una persona le lleva tenerlo o reportarlo, y que seguramente tampoco vamos a ver como los productos, ¿no? ¿Qué les parece esta parte de los daños que pueden ser muy particulares? Bueno, definitivamente la descripción de los diferentes daños, sobre todo a nivel pulmonar, tiene ya muchos años de que se ha comentado. Digamos que donde surgió un poquito más de interés y publicidad fue precisamente un poco antes de la pandemia del COVID, en finales de 2019, principios de 2020, con el famoso término EVALI, ¿no? Esta lesión aguda pulmonar que llevó a varios de los consumidores a estar internados, a estar en terapia intensiva y algunos de ellos a fallecer. Y lo que llamaba mucho la atención es que eran personas jóvenes, sin enfermedades previas, y que podían o no tener un consumo crónico de los cigarros electrónicos. Entonces, desde ahí hay claridad en que el consumo de estos cigarros, con el cigarro electrónico, de hecho, de forma aguda, puede generar un daño importante y, de hecho, la muerte. Entonces, creo que desde ahí debería ser como muy claro por qué no recomendamos la administración o el consumo de estos productos. Hubo mucho también en cuestión de la industria sobre por qué hacían esto y qué tipo de cigarros, ¿no? Eran cigarros que probablemente no tenían como la cuestión de calidad o que el consumidor podía estar modificando. Hubo como varias justificaciones al respecto, pero bueno, quedó claro que el consumo de estos productos puede llegar a tener este tipo de daño agudo y fatal. Mucho de lo que se ha hablado desde entonces tiene que ver, uno, con la parte de todo lo que es la glicerina o algunos de los otros componentes que puede tener el líquido electrónico, la parte de los saborizantes y todo lo que se genera con la parte del incremento de la temperatura. Entonces, es una serie de combinaciones o de factores que hace al final que esos productos que esa persona está inhalando produzcan un proceso de inflamación, ya sea aguda o crónica, y que además por el tipo de partículas que se están emitiendo, son partículas que estamos hablando de, son nanopartículas, entonces tanto entran como salen durante la respiración, pero también pueden llegar a tener
una absorción a nivel sistémica, no solamente dentro del parénquima pulmonar y la vía aérea, sino que a nivel cardiovascular y pues mientras entre al torrente sanguíneo, pues a todos los demás órganos. Entonces, a partir de ahí es que se ha empezado a tener asociaciones precisamente no solo pulmonares, sino también a nivel cardiovascular. Igual, en el último mes ha salido un artículo que habla acerca de más o menos entre el 30 y 50% de mayor riesgo de tener algún evento cardiovascular en las personas que consumen cigarro electrónico, ajustado por cigarro convencional, por edad y por otras comorbilidades. Entonces, ya desde hace algunos años nos hablaban de que había más problemas de angina, mayor componente de hipertensión arterial sistémica, pero bueno, ahora otra vez vuelve a salir un artículo donde empieza a haber una asociación mucho más clara. La parte que comentamos hace rato de cáncer pulmonar, pero también empezamos a ver algunas otras situaciones aparte de lo agudo, que tienen que ver con algunos otros órganos, por ejemplo, a nivel renal, y que tiene que ver mucho con este componente de los metales, ¿no? Ya un poco menos sonado, pero en un principio toda esta parte de la intoxicación por la nicotina, ¿no? de los líquidos que se podían llegar a consumir por niños, porque la misma publicidad invita a que es algo, ¿no? Si te dicen que es de fresa o de kiwi o de lo que sea, pues exacto, ¿no? Entonces, esta parte, o las lesiones dermatológicas, muchas veces por la presencia de níquel, ¿no? Que generaban muchas lesiones a nivel dermatológicas, cada vez menos reportes, pero todavía siguen existiendo de quemaduras por la parte de la batería, que eso también se ha ido modificando con los diferentes pues versiones o generaciones de cigarros electrónicos. Y la otra situación a la que nos hemos ido enfrentando y que probablemente nos podrán comentar con mucho más detalle con estos procesos de adicción o de consumo cada vez mayor de nicotina, por estar haciendo más inhaladas o caladas o puff, como quieran llamar, es precisamente por los cambios de la composición química que tiene la nicotina en estos cigarros electrónicos, ¿no? Entonces, antes era más una nicotina un poco más, digamos, como molesta a la hora de hacer la inhalación, un poco desagradable, ¿no? Cuando uno fuma un cigarro, la primera calada que das pues no es como agradable y mucho de ahí viene estar agregando algún saborizante o algo más para que sea pues algo agradable, ¿no? Y que desde entonces ya empieces a consumirlo más. Entonces, estos cambios químicos del tipo de nicotina que se está suministrando ahora hace que sea mucho más fácil y menos molesta la inhalación. Y si a eso le agregas, le pones un saborizante, lo que quieras, los miles de sabores que existen, pues eso entonces también podrá tener un componente lógicamente importante para el proceso de la adicción. Pero bueno, evidencia tenemos y es evidencia fuerte sobre los diferentes años en varios sistemas pulmonar, sobre todo cardiovascular, pero también cada vez empezamos a tener más evidencia en algunos otros órganos. Sí, parecería increíble pensar que ahora tenemos que estar reportando los daños más allá del tema del proceso adictivo, ¿no? O sea, es como, sabemos que tiene nicotina, te va a generar dependencia en algún momento, pero pareciera que un poco el llevar argumentos a la parte legal es como de, bueno, esto ya lo sé, ya, ¿qué más, no? Y viene como toda esta otra parte de los daños. Sí, sí, un poco ya para cerrar una mención respecto a la parte comercial, por cómo la industria se apoya de una estrategia equivocada o engañosa, más que equivocada, es que pues, para fines prácticos, para la comunicación directa con las personas en la comunidad, pues los vapeadores son un lobo disfrazado de oveja, ¿no? Y así como decía el doctor Alberto, Heineken, por poner una marca posicionada de cerveza sin alcohol, pues pone esta marca de Heineken cero, pero pues dice Heineken antes del cero, y como sea termina generando una imagen de marca, branding en la mente de las personas, ¿no? En el caso de otro tipo de productos es igual, tienen esa estrategia de publicidad engañosa que hace a las personas tomar decisiones involuntarias, ¿no? En el caso en particular de los daños asociados, una parte de esta respuesta pulmonar aguda, yo la he pensado como un tipo de respuesta idiosincrática, que en medicina significa
una respuesta corporal excesiva, que es propia de la respuesta individual de alguien, pero no necesariamente, y bueno, está propiciada por el estímulo, pero no necesariamente es generalizable, porque es una respuesta individual. Yo pienso que es el motivo por el que todavía se van identificando casos de EVALI más a cuentagotas que como un patrón recurrente en los hospitales, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean respuestas selectivas entre las personas y que los demás se tengan que despreocupar. Al contrario, porque creo, por ejemplo, que o sabemos que para que una persona expuesta al tabaco desarrolle una enfermedad crónica como la bronquitis crónica, el EPOC, el enfisema, etcétera, pues tiene que pasar determinada cantidad de años, que en este momento, por la exposición social a los vapeadores, todavía no ha pasado el tiempo suficiente para empezar a ver esos efectos más de mediano o largo plazo. En algunos casos sí, por ejemplo, cuando hay una respuesta acelerada porque alguien ya fumaba o tuvo una enfermedad pulmonar y de repente empieza a tener, vapean y van agregando factores de riesgo para que aparezcan enfermedades. Al final, creo que todavía, a ver, sin ser catastrófico ni nada, todavía probablemente lo peor del vapeador, de los vapeadores, de la presencia de ellos en la sociedad, estará por verse a lo largo de unos 10, 15 años más, cuando empecemos a ver a la gente adulta joven de ahora que quizás por cuestiones conductuales continúe utilizando estos dispositivos y eventualmente tendrán enfermedades, desafortunadamente. Por otro lado, creo que también para que las personas tengan una referencia precisa, bueno, pues el aire que entra a los pulmones cuando respiramos, cuando ventilamos, pues es un aire a temperatura ambiente, que en general está entre 25 y 28 grados, ¿no? Dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontremos. Pero el humo de tabaco combustible, cuando las personas fuman tabaco combustible, inhalan humo que se calienta a 800 grados centígrados, que es el puntito anaranjado rojo de cuando hacen la inhalación del cigarro, está a 800 grados. Y en el caso de los vapeadores, calientan los líquidos a una temperatura cercana a los 300, 400 grados, dependiendo de los dispositivos. Y eso evidentemente supera por mucho, cualquiera de los dos casos supera por mucho el calor del aire que los pulmones están acostumbrados a ventilar, a intercambiar. De tal manera que puede provocar esas respuestas agudas que comentaba la doctora por inflamación directa, por el contacto directo con un aire tan caliente. Y bueno, también, bueno, con todas las respuestas que ya mencionó la doctora pues a mediano plazo, con que han ido apareciendo. Por otro lado, por ejemplo, en el caso de lo adictivo, pues recordemos que la nicotina es la sustancia con el potencial adictivo más alto entre todas las sustancias con el potencial de abuso, más que el alcohol, más que la cocaína, más que la marihuana, más que los demás estimulantes tipo anfetamínico o incluso los opioides. Bueno, están al parejo que los opioides, pero la nicotina, para que la gente lo tenga presente, están al parejo, la nicotina está al parejo con los opioides de ese potencial adictivo. Y pues como siempre sucede, la capacidad de una sustancia de generar la adicción pues depende de la frecuencia y de la cantidad, de la frecuencia de consumo y de la cantidad de consumo. Y si estos dispositivos, que incluso seguro lo tienen presente también, se promocionan algunos audazmente como sales de nicotina, como haciéndole pensar a las personas que tienen ya una dependencia, que creen que tienen una dependencia a la nicotina, que utilizar un dispositivo con sales de nicotina está al nivel de su adicción para no sentir abstinencia cuando intentan dejar de fumar, y eso lo que termina haciendo es pues, fomentar la adicción o no poderla detener en vez de ayudarles a suspender el consumo. Y por otro lado, ya para devolverles la palabra, la parte que tiene que ver con pues la nicotina, y más que con la nicotina, con los demás dispositivos que no tienen nicotina, es que fomentan la conducta estereotipada de smoking, ¿no? De llevarse algo a la boca y de inhalar, y que si una persona está pensando en ayudarse de un dispositivo para dejar de fumar, pues también la misma conducta automática
de estar relajados viendo la televisión, estar a gusto echando una platicada, de todos modos las personas están llevando un cigarro a la boca y entonces eventualmente no se van a encontrar con su vapeador, sino con el cigarro o nunca van a dejar de vapear, ¿no? Sí, es bien interesante también esto que planteaba el doctor de cómo finalmente la evidencia que vamos teniendo es a costa de la salud de nuestra población. ¿No? Es muy desafortunado y creo que esos son los puntos claves que como parte del diseño de la política pública tendríamos que empezar a dar un cambio. ¿No? Pasaron 50 años para que saliera el primer estudio que decía que probablemente el cigarro combustible estaba asociado al cáncer. 10 años después se confirma y empieza como toda esta reducción, ¿no? Entonces, hoy en día justo el tema de tener la prohibición sobre estos productos creo que va encaminada a eso, ¿no? A un principio precautorio de decir, todavía no sabemos exactamente todos los daños que pueden llegar a ocasionar. Lo mejor es no abrirlo, o sea, no abrirlo de manera indiscriminada a que en cualquier farmacia con estas presentaciones de colores y junto a los dulces cualquier niño pueda empezar a ver y decir, yo quiero, ¿no? Sobre todo porque creo que desafortunadamente está muy normalizado, ¿no? Ahorita me llamó justo la atención esto del poder adictivo que tiene la nicotina y frente a una sustancia que está catalogada como ilícita, pero la única diferencia es que en algún momento se decidió que el tabaco era legal, igual que el alcohol, que no dejan de tener el mayor impacto y que no dejan de ser sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, no sé, Alberto, si aquí me pudieras un poco comentar como a nivel internacional experiencias que haya respecto a este tema de la regulación y creo que justo enfocado a darle este giro de decir no esperar a que mi población me dé la evidencia que necesito para prohibirlo, sino a lo mejor tal vez pensar en darle un poco más la carga a los fabricantes, ¿no? Antes de que yo te pueda permitir que saques al mercado un producto, tráigame la evidencia de que exacta, ¿no? Sí. No, sí, sin duda coincido con todo lo que dicen y antes de pasar a responder esto que comentas, Alejandro, quisiera regresar un paso al tema de los daños a la salud, que creo que ya se ha comentado mucho, pero algo que como saludista, como parte de la salud pública, algo que nos interesa mucho, no solo es ver en la parte de la salud y la enfermedad, el tema físico, el tema fisiológico, sino también sabemos desde la salud pública que todas las condiciones sociales donde vivimos afectan, por supuesto, cómo es nuestra desempeño en la salud. Y en los temas de consumo de sustancias, de alcohol, de tabaco, se ha visto también, el daño a la salud no es igual en hombres y mujeres, en grupos de edad, en personas dependiendo de su nivel socioeconómico, sus estados socioeconómicos, su tipo de empleo. Yo quiero como dejar esta reflexión también, porque hay muchas personas, he escuchado a muchas personas consumidoras de tabaco que dicen, pues yo llevo 30 años fumando y no me ha pasado nada, así, en sus palabras, ¿no? Y aquí justo veo que empieza a pasar un poco lo mismo con el tema del vapeador, ¿no? Hay casos, por supuesto, como comenta la doctora, que llegan a los hospitales, ¿no? Por alguna complicación pulmonar. Y otros adolescentes dicen, yo llevo 3 años vapeando y no me ha pasado nada, ¿no? Entonces, también una reflexión a que veamos también todas estas condiciones sociales. Las condiciones sociales y ambientales también influyen en cómo se desarrollan los problemas de salud en los vapeadores, ¿no? Por ejemplo, la contaminación ambiental también, no es lo mismo estar vapeando y además estar expuesto a contaminación ambiental, por supuesto que el riesgo va a ser mayor, ¿no? Solo como para tocar ese punto y no dejar esa esfera social que está detrás también del proceso de la salud, ¿no? Y retomando la pregunta, hay algunos, en el reporte de 2023 de la OPS, lo que hemos estado viendo es que de los países de la región, 23 ya han hecho algún tipo de regulación para el tema de los vapeadores, ¿sí? De estos 23, 8 han optado por una prohibición total, es decir, no vamos a comercializar, no vamos a importar ni exportar estos productos, y el resto, que son 13 países, más bien han optado por una regulación, tomando algunos ejemplos del convenio marco, regular, por ejemplo, la publicidad, regular todos estos efectos que nos toca el convenio marco. Y en ese sentido, desde la Organización Mundial de la Salud, lo que se ha visto es que realmente ambas opciones son viables, son factibles para poder atender este problema y, como bien dices, Alejandro, no esperarnos hasta que este problema se más bien empezar a ver eso como en términos generales de la perspectiva internacional. Ahora, dado que estas regulaciones
no llevan tanto tiempo, es decir, no llevan 20 años, todavía no hemos visto como tal un impacto de cómo puede estar en términos poblacionales, ¿no? Como si lo tenemos en tabaco, ¿no? Que ya llevamos desde el 2003 en México, vamos a convenir más porque ya llevamos 21 años, y que actualmente, pues ya podemos estimar si salimos. No, no, sigue. Entonces, cortado. Que No, no. actualmente podemos ver cuál es el impacto de todas estas políticas. No, todavía no es muy temprano para poder hablar sí, de tema de eso, pero Ahora, en términos clínicos, ¿ustedes qué opinión tendrían de justo de esto? ¿Estamos preparados como país para un país que sigue sin poder tener la regulación idónea en productos para combustible? Es decir, ¿verdad? Alberto mencionaba el tema de publicidad, ¿no? Es un tema complicado. Hablar de medios digitales, redes sociales, es algo que escapa mucho a la regulación hoy en día, ¿no? Aunque nuestra ley general de control de tabaco aborda muchos de estos temas, a veces lo que se anuncia en Facebook, ¿no? El poder ver justo influencers de la talla de, no sé, Chumel, Belinda con el vapeador y de repente ver un programa con Adela Micha diciendo, pues esto no me importa, gente más joven que ataca como, que va como al público más joven como una cosilla, ¿no? Diciendo, pues, de todas maneras soy muy bajo y nunca, y no me importa. Un país que todavía enfrenta esas cosas para el tabaco combustible, ¿qué representaría el que realmente estos productos pudieran seguir estando a disponibilidad con los ciudadanos electrónicos? ¿Creen que a nivel institucional, a nivel particular, como país, qué visión tendrían de algo así? Bueno, va a ser mi opinión, no tiene nada que ver con el Sí, no. Instituto Nacional de Sí, Producción. claro. Pero la respuesta es no creo que estemos, y creo que muchos de mis compañeros en el instituto también tendrían esa opinión. Y es una pregunta difícil, ¿no? Y de la que mucho se ha hablado desde hace algunos años para ver cómo se va a manejar esto. Pero desde el punto de vista de una persona que se dedica a la salud respiratoria, mi respuesta sería que no creo que estemos listos todavía. También desde la forma personal, no creo tampoco en políticas de prohibición total, pero creo que en este momento México no está en las condiciones para iniciar la parte como tal de la regulación. Y lo veo o sea, lo digo desde este punto de vista de la cuestión respiratoria, por lo que ya comentaba anteriormente. La mayor parte de los médicos en cualquiera de los niveles de atención no preguntamos ni siquiera dirigidamente sobre el cigarro electrónico. Hemos estado haciendo un trabajo ahora con el diplomado de tabaquismo en el INER acerca de identificar casos de EVALI, de esta lesión aguda por cigarro electrónico en la República Mexicana, que desgraciadamente solamente hay uno reportado en la literatura, pero sabemos que hay muchos otros casos. Entonces, lo que nos hemos estado trabajando ahorita es de todos los neumólogos, por lo menos en la República Mexicana, ver, oye, ¿tienes algún caso de Bali? Y por lo menos hasta ahorita llevamos más de 7. Entonces, pero no, o sea, no tenemos todavía esa formación de estar preguntando sobre el papel. Entonces, ya desde ahí te habla acerca de que, pues, si ahora lo abres en el mercado, aparte de todo lo que va a ser de más adolescentes que a lo mejor van a tener la posibilidad de estar consumiéndolo, va a ser un poco más accesible probablemente. Entonces, va a ser todavía, creo que mucho más difícil para el sector de salud poder lograr llegar a, por lo menos, a identificar a la gente, ¿no? Muchas de las personas que llegan a hospitalización con una enfermedad de neumonía, no necesariamente intubarse ni nada, y que no hay ningún microorganismo identificado, etcétera, nunca se les preguntó si eran consumidores de cigarro electrónico. Entonces, hay muchos casos subdiagnosticados de esta enfermedad. Entonces, creo que por ahí ese es uno de los problemas en cuestión de que no sabemos ni siquiera preguntar dirigidamente. Y la otra es que tampoco sabemos qué vamos a hacer con esos pacientes que generan una adicción al consumo de cigarro electrónico y cómo los vamos a tratar. Apenas empieza a haber algo de evidencia, pero de hecho, la poca evidencia que tenemos es vamos a terminar utilizando los productos que sabemos que funcionan para dejar de fumar. Entonces,
creo que todavía no estamos en un momento, por lo menos desde la parte de salud respiratoria, que pudiéramos decir adelante con la regulación. Y la parte de la prohibición total, pues desgraciadamente rebasa, ¿no? Esta parte de que se prohíba, y lo vemos todos los días, en cuestión de que pues, la industria está en absolutamente todos los lugares, en internet, en YouTube, en lo que sea, vuelvo a insistir, en las esquinas, uno va en las calles y en cada esquina hay una persona vendiendo cigarros sueltos, que también saben, pues, ¿no? Y más los diferentes vapeadores, ¿no? Entonces, Sí, la pregunta era un poco justo en dos vertientes. Uno de los mitos que ha tratado la industria de poner, al menos en la batalla que tiene específicamente en México, es de repente decir, podrían haber otros países, ¿no? Ellos tienen otro tipo de medidas. Muchas veces siempre ponen el ejemplo de Reino Unido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hoy Reino Unido está echando para atrás esas políticas por diferentes razones, porque ya están viendo los efectos, porque incluso la contaminación ambiental de los que son de un solo uso los está rebasando. Es decir, creo que no necesariamente tenemos que voltear hacia otros lados cuando tenemos la evidencia, ¿no? Eso por un lado. Y el otro, porque creo que desde salud es de donde viene la carga importante de evidencia. Muchas veces, en el otro lado, cuando un juzgador está viendo o evaluando lo que desde salud ponemos y lo que desde un particular a una industria trata de argumentar por sus intereses económicos, creo que no tendría que haber ni siquiera discusión, ¿no? O sea, creo que tendrían que volver a ver y decir, no podemos con lo que ya está, no podemos ni siquiera discutir el poder tener otro tipo de productos. Sí, yo pienso que, a ver, voy a hacer un comentario en dos partes. La primera, un poco retomando ese concepto que se habló en algunos momentos de los mecanismos que ha intentado tener o que ha puesto el gobierno para regularlos o prohibir los dispositivos, que en algún momento las organizaciones de la sociedad civil o organizaciones no gubernamentales, un poco presionadas por algún interés de comercio, se ampararon para justificar el libre desarrollo de la personalidad como mecanismo de, pues si yo quiero hacerlo y yo me siento seguro, pues debería poder hacerlo. No tiene el Estado por qué prohibirme algo que yo puedo elegir por voluntad. Básicamente, yo insisto, esos amparos estuvieron promocionados por organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, pues para justificar un interés aparentemente personal, pero que abre las puertas al comercio, ¿no? Y la Suprema Corte en esas respuestas a esas solicitudes de amparo justificó en alguna resolución, pues que sí tenían derecho al libre desarrollo de la personalidad para el consumo, pero en su análisis decían, el libre desarrollo de la personalidad justifica que esté disponible para las personas que lo quieran hacer, pero tiene límites, ¿no? Solo que no dijeron cuáles eran los límites, ¿no? Y entonces ahí es donde se presta a reconocer las diferencias que hay entre los potenciales usuarios de estos dispositivos. Por ejemplo, pensando en la salud pública, pues no sé cómo sea, tiene un tiempo que no tengo un contacto con un área rural o áreas comunitarias, pero pues no estoy seguro, pero podría pensar que no hay la misma frecuencia de consumo de estos dispositivos en áreas rurales que en áreas urbanas, por ejemplo, ¿no? O en áreas en donde la situación socioeconómica puede ser una diferencia importante entre unos y otros, ¿no? Entonces, el libre desarrollo de la personalidad pues también depende de la accesibilidad del dispositivo. Y si no está disponible, pues si está disponible y tengo dinero, pues entonces lo voy a consumir. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad es selectivo para algunos sectores, ¿no? Y por otro lado, pienso en otros ejemplos respecto a otras sustancias, puede ser también confuso porque en los mecanismos de regulación de drogas, de sustancias en general, pues va a haber un mercado abierto quizás en los países que han tenido estas políticas abiertas de comercialización, reguladas por el Estado, el alcohol en Canadá o drogas, o drogas de otro tipo en países europeos.
pero hay un mercado abierto, hay un mercado negro y muchas veces hay un mercado negro del mercado negro, ¿no? Y entonces de repente tener acceso al control de toda esa distribución de sustancias es muy complicado, inclusive para las sustancias. O sea, el mismo tabaco, ¿no? Esa referencia ya no la tengo en la mente, pero ustedes lo saben mejor que yo. ¿Cuántos cigarros clandestinos se distribuyen por cada cigarro? Bueno, ¿cuántos cigarros clandestinos se distribuyen por cada 10 cigarros de tabaco industrializado como tal, de tabaco legal? Y entonces, pues siempre hay un mercado negro de lo que ya, del mercado abierto, y muchas veces hay un mercado negro del mercado negro, de gente que puede, o sea, por ejemplo, hay muchos dispositivos chinos, sin ofender a nadie, diría nuestro presidente con todo respeto, esto productos que se compran por caja, unos que seguro todo el mundo conoce, que se llaman, le dicen masking, que son unas plumitas ultra desechables que se acaban y la gente los tira y van por otro y los venden pues en el centro de la ciudad, en algún lugar, en el mercado negro, y los venden a 30 pesos. Y si lo compran, bueno, los venden a 30 pesos por caja de 100 de esos, y los que los llevan a las escuelas son los mismos chavos y los venden a 60 pesos, y ahí no hay un dealer, no hay una clandestinidad, de crimen organizado, ni mucho menos. Son chavos vendiéndole a chavos, porque en cierta forma es como un estilo de modus de socializar, o de compartir, o de distribuir, o de ganarse una lanita, ¿no? Sí, creo que ahí volvemos un poco al tema de la publicidad, ¿no? Un poco en orden. Antes, justo este tema del consumo estaba muy de la mano con lo que vemos en la televisión, ¿no? Si el comercial de que iban el caballo o el sombrero, creo que eso, justo el tema de la regulación ha permitido que ya no esté tan aparejado. Creo que justo el prohibir este tipo de publicidad ayudaría a que no haya una presión social en los jóvenes de decir, como es lo que está de moda, es lo que voy a buscar, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, creo que también tendríamos que dejar claro que el tema de este tema del mercado negro está en las sustancias ilícitas, ¿no? Eso ese es otro mito, ¿no? Está claro que La realidad. exacto, exacto. No, el hecho de que esté prohibido o no va directamente relacionado a que haya un tema de comercio de mercado negro. Y el otro, que creo que justo que tiene que ver con el tema de el libre desarrollo de la personalidad, creo que también no debemos de dejar escapar que vivimos en una sociedad, ¿no? Y aunque todos tenemos derecho a algo, también hay, cuando llega a haber una afectación a la colectividad, creo que ahí es cuando justo entra el lugar del gobierno de decir, esto hace daño y tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto, porque al final creo que lo que siempre ha estado en la mesa con el combustible y con estos cigarros electrónicos, que todos estamos de acuerdo, es que no son productos inocuos y que tampoco te traen ningún tipo de beneficio, ¿no? Por eso es que hablando de tabaco, desde el primer consumo estamos hablando que es algo súper riesgoso porque no te trae ningún tipo de beneficio. Sí, yo quisiera hacer un comentario de todo esto que están comentando. Me llama la atención porque de lo que mencionaba al inicio de estos países que han regulado, que han prohibido, que ambas opciones son válidas, o sea, realmente pueden ser efectivas a largo plazo. Se invita a los países que no lo han hecho, que son 14, que hagan porque lo regulen. Y aquí yo me pregunto, y me hizo tener una pregunta muy reflexiva en el comentario, ¿no? ¿Cómo sabemos que un país está listo para aplicar medidas de eso? Ambas opciones son un reto. Las dos tienen cierto reto, ¿no? Si, por un lado, si se aplican regulaciones, es estar monitoreando todas las regulaciones, el marketing, la extorsión al humo, todos los puntos que trae el convenio. Por otro lado, también en las regulaciones, en las revisiones, estar vigilando que no haya importación de este producto de otros lugares. Entonces, creo que realmente no creo que sea tan sencillo si está listo un país o no. Creo que la invitación es a que se hagan, si sabemos que son productos dañinos, no nos extraemos a que haya más evidencia científica. La evidencia científica ya está en el punto en poder decir que tenemos que hacer algo más. Podemos desde ya prevenir que una nueva generación de adolescentes caiga nuevamente en este consumo como hubo las generaciones previas, ¿no?
de adultos de 45, 50, 60 años que probablemente ya tuvieron una adicción, que ya desarrollaron algún problema pulmonar. Creo que estamos bastante a tiempo desde que estamos opciones de regularlo bien. Y justo lo que mencionas, no caer en este mito que también es bien común ahora que ha habido foros de estos temas bloqueadores cuando la industria está presente, lo primero que te dicen es no se debe de prohibir por toda la comercio. Como dices, aún en las sustancias ilícitas hay comercio ilícito, ¿no? Si no mal recuerdo este dato que mencionas, en México, por cada 100 cajetillas de cigarro, 9 son ilegales, ¿sí? Entonces, está ahí ese problema. No es que ya que esté regulado no vaya, no caigamos en estas falsas alimentos. La industria construye argumentos tan sólidos que suenan tan sólidos que a veces nos sorprenden, ¿sí? Yo mismo de pronto cuando escuché algo digo, suena lógico, pero a ver, continuamos a pensar qué es lo que realmente está pasando. Bueno, nada más quisiera puntualizarlo porque precisamente lo que estás comentando ahorita de cómo sabes si puedes o no entrar en la regulación, si nos vamos a pensar por lo menos en cuestión de cuánta carga tienen los servicios de salud en las principales enfermedades de muerte, de discapacidad, ejemplo, cardiovasculares y cáncer pulmonar son de la afirmación. Y entonces, por ejemplo, con estos últimos 2 artículos que hemos estado comentando del aumento de enfermedades cardiovasculares, el incremento de un riesgo súper importante con el cigarro electrónico, entonces, si planteáramos el escenario de que México regulara y abriera su mercado, entonces el sistema de salud, desde el primer nivel de atención hasta el tercero, podría soportar que hubiera un 30% más de enfermedades cardiovasculares que requieran cateterismo, que requieran manejo, ¿no? O sea, o la parte de cáncer pulmonar. Pues yo creo que la respuesta es no, ¿no? Entonces creo que por ahí también tenemos datos suficientes como para decir a lo mejor, pues no, además de lo que ya creo que es importante comentar, que no preguntamos, pero los efectos o las consecuencias que vamos a tener para poderlas abordar desde los diferentes niveles de atención, creo que definitivamente no estaríamos con las posibilidades ni la capacidad de poder resolver eso. Creo que hay una máxima en el tema de salud, que es la prevención, entonces, mientras el tema del tratamiento y no estamos hoy en día, cae en eso. Bueno, creo que podremos seguir planteando un poco más de esto, pero por tema de tiempo, creo que es momento de pasar al tema de preguntas, si estuviera alguna. Entonces, pues, si nos apoyan con esta parte para ir atendiendo, por favor. Sí, se gustan, las voy leyendo y ya ustedes deciden quién genera las respuestas. Vamos a ver. Bien, aquí una pregunta nos dice, ¿con el fumador pasivo qué porcentaje tiene de tener algún problema pulmonar y cuál sería el más frecuente? Bueno, la cuestión, bueno, lo habíamos comentado, este humo de segunda mano y también la parte de tercera mano, también se ha estudiado, sobre todo se ha estudiado en la exposición con niños, porque precisamente como se cree que este es un producto de menor daño, muchos padres deciden continuar el consumo de nicotina en lugares cerrados, en casa sobre todo, con la presencia de niños. Entonces, sí se ha encontrado que la cantidad de partículas o digamos, de las sustancias que se emiten como segunda mano son menores en comparación con la parte del cigarro convencional, sin embargo están presentes. Entonces es algo importante, o sea, no se quita por completo. Y la otra que es importante mencionar es que también depende de lo que ya han comentado, de la frecuencia de uso. Entonces, normalmente una persona que consume un cigarro electrónico lo consume o da más caladas de la que da normalmente en un cigarro convencional. Entonces, la exposición termina siendo mayor en muchas ocasiones. Entonces, ese porcentaje de sustancias que van a estar como humo de segunda mano pueden ser mucho mayores. Todavía hace falta información con respecto a qué es lo que va a pasar con el humo de segunda mano al cigarro electrónico, porque como no es una exposición tan directa como lo es aquel que lo fuma, los daños que se esperan son a mayor largo plazo, es lo mismo que sucede con cigarro convencional. Empezamos a tener evidencia del daño en segunda mano
todavía más años después de lo que ya conocíamos el propio fumador activo. Entonces, creo que volvemos a exactamente lo mismo. Hay información que dice que sí hay sustancias que se quedan en la parte de la exhalación, ¿no? Hay parte de los muebles o de las paredes que se quedan impregnadas y que eso a largo plazo, sobre todo en una persona, un niño que está desarrollando, puede tener un impacto en su desarrollo. Principalmente, incluso, bueno, no principalmente, pero incluso para enfermedades no directamente asociadas como al efecto de la nicotina, sino, por ejemplo, niños que generan respuestas tipo asma o otro tipo de enfermedades que quizás no parecen directamente asociadas al tabaco, como el enfisema o la bronquitis, pero sí para enfermedades que pueden estar ahí, otro tipo de respuestas alérgicas, atópicas, por decirlo. Sí, a nivel mundial, como creo que preguntaban porcentajes, a nivel mundial, a causa del tabaco mueren 8 millones de personas. De estas 8 millones de personas, 1.2 millones jamás probó tabaco, ¿no? Sino más bien que estuvieron expuestos a este mundo. En el caso de los vapeadores, no, al momento no me viene alguna cifra similar como la del tabaco convencional. Sin embargo, con todos estos estudios que hay sobre cuál es la reacción de los pulmones a partir de la exposición del humo o de la emisión de vapeador, y que también hay un daño, por supuesto, agudo y que probablemente pueda ser crónico a la larga. No tengo ahorita un dato exacto, pero no dudaría que fuera una cifra similar del 10 al 15% de personas que están que mueren a causa del trabajo. Muy probablemente este porcentaje pueda ser que jamás se probaron un vapeador y más bien estuvieron expuestos. Muy bien. Hay otra pregunta. Nos dicen, en las escuelas secundarias actualmente está muy de moda el vapeo. ¿Qué estrategias se pueden implementar como personal de salud para disminuir el uso en las y los adolescentes? Como personal de salud o como personal de educación, porque justo si la pregunta está focalizada a un ambiente escolar, creo que ahí es donde una de las materias del nuevo sistema educativo de educación para la salud tiene su nombre, me parece, no me acuerdo bien cómo le llaman esa materia, pero está abocada a cuidar, dar información para cuidar la salud desde los entornos escolares. Básicamente es la educación, ¿no? O sea, a ver, ¿qué se puede hacer? Pues hablar de temas relacionados con los riesgos, con reconocer cuáles son los mitos y las realidades que ya hemos compartido por acá, a clarificar. Creo que una respuesta desde mi punto de vista de psiquiatra, lo que comparto es no satanizar a las personas que consumen, no estigmatizar a los chicos solamente señalándolos como sujetos de un mal hábito, de una mala conducta, de un comercio ilegal. Aquí lo estamos platicando así porque estamos dando información, pero ya de manera cercana con un chico, lo importante es hacer preguntas abiertas para saber, no para estigmatizar ni para señalar una conducta como una conducta indebida, ¿no? Y más bien dar información. Entiendo la pregunta por qué lo focalizan en el sector salud, ¿no? Porque entiendo que el Congreso es para personal de primer nivel. Sin embargo, desde un punto de vista de la salud pública, cualquier estrategia, acción o política que hagamos para prevenir o tratar un problema en este momento no solo depende del sector salud, ¿no? Entiendo y insisto, sé que por qué lo hacen una pregunta y muchos lo que comenta el doctor Eden, pero yo también incluiría el tema de CEP, en este caso en México, el sistema educativo, pero también algunos otros sectores de la población. Cualquier política pública que vaya encaminada así, debemos incluir a otros sectores. Para el tema, por ejemplo, de la regulación de alimentación, se incluyeron a otros sectores donde se pueden monitorear que en las escuelas, alrededor de las escuelas, no están vendiendo ciertos productos, ¿no? Que por supuesto también implica retos, pero insisto, esto no es solo el sector salud. Hay algunos países que han implementado algunos programas educativos en niños y adolescentes, donde si uno les empieza a hablar de todos estos mitos de los daños desde edades muy tempranas, los niños se hacen conscientes de que son productos dañinos, ¿sí? Incluso como bien dice el doctor Eden, y a esta materia que creo que es algo así como vida saludable, ¿no? Donde les hablan de comer frutas y verduras, no consumir alimentos ultraprocesados. Me sorprende a mí ver la cantidad de niños y niñas que llegan con el papá y le quedan muy felices, papá no fue necesariamente. O sea, eso creo que es bien importante como tener una prevención primaria con las generaciones que van a estar en
Sí, creo que el tema principal es eso, que dejemos de ver estos temas de salud como responsabilidad aislada del sector salud, ¿no? Todos tenemos que entrar a este trabajo, sobre todo en el sector escolar. Trabajar con los docentes es fundamental y que sepan también que aunque a lo mejor su formación no es esa o no tienen a la mano la información, espacios como este, ¿no? Ya saben no, que sí hace daño, que no es vapor, que realmente están teniendo consumo de una sustancia que tiene varias aristas de daño y que sepan que al menos también hay instituciones a donde se pueden acercar, al menos desde el lado de CONASAMA, hay una serie un abanico de posibilidades para poder capacitar a los docentes, para que puedan también, no solo desde la información técnica, sino como dice el doctor Eden, desde la mejor manera pedagógica, incluso desde las diferentes aristas de la salud para cómo acercarse y tratarlo con los alumnos. Desde la salud mental, o sea, nada más un poco para ampliar la mención, si uno le pregunta a la población cuáles pueden ser sus motivos de consumo, pues en general, digo, cada quien va a contar su historia, pero en general hay 4 motivos por los que las personas se interesan por la sustancia. Por un lado, pues es el efecto del placer. En el caso de los dispositivos, pues los que tengan nicotina, que generan una respuesta de alerta o de excitación leve, ¿no? De alerta leve. El segundo motivo es aliviar el malestar. Cuando las personas tienen, por ejemplo, un estado psicológico con ansiedad, con nerviosismo, están intranquilos, algo está pasando, la adolescencia les está cobrando factura porque está costando trabajo adaptarse a situaciones del momento, pues a lo mejor buscan el consumo para aliviar cierto nivel de estrés. Quizás la sustancia no lo hace, pero las personas tienen esa percepción de esa función y lo hacen básicamente para aliviar su malestar. En el tercer motivo, pues tiene que ver con mejorar un desempeño y entonces no sé si alguna vez lo hayan experimentado alguien del auditorio o los compañeros, pero de repente la gente que fuma tabaco combustible, de tabaco convencional, a veces a mí me tocó escuchar en la escuela gente que fumaba antes de los exámenes porque sentían que les daba como un chispa para contestar los exámenes, ¿no? Entonces no sé si esto puede ser un motivo también en el ambiente escolar a esas edades. Yo lo identifiqué ya más tarde en la vida. Y el último motivo de los 4 tiene que ver con el ambiente social, cuando en el caso de los adolescentes hay una conducta de imitación o de inclusión o de formar parte de, ¿no? O de estatus, pertenencia, ¿no? Y de repente eso hace que las personas tengan, los chicos tengan ese interés, porque pues como uno lo hace y parece atractivo y atrae justamente al sexo opuesto o a alguien que le llame la atención, de repente se imita la conducta para tener ese mismo beneficio, ¿no? Perfecto. Otra pregunta. Tenemos tiempo aún. Nos dice, bueno, no, este es un comentario muy buen curso. Esperemos que este evento incida y logre un apoyo por parte de las autoridades de salud para normar disposiciones como fue en el tabaquismo y lograr disminuir adicciones, práctica de deporte o recreación, mejoras dietéticas y que la célula de la sociedad, que es la familia, esté más sana. Por acá hay, bueno, la mesa redonda muy completa. Muchas gracias. Muy buena mesa redonda. Aquí otra pregunta. Nos dicen, buena tarde, ¿qué pasa con los difusores aromáticos y las velas? ¿También son un factor de riesgo para enfermedad pulmonar? Bueno, ahí es un poquito diferente. Sí hay algunos registros de desarrollo de neumonías que les llamamos eosinofílicas y neumonías que tienen que ver con componentes de aceite. Entonces, sí, pero tiene que ser más bien con algunos tipos de difusores, algunos tipos de aromatizantes y que la exposición sea mucho más directa. También, dependiendo del tipo de dispositivo y de la higiene que tenga cada uno de los dispositivos, va a depender, por ejemplo, de algunas neumonías por micosis, por hongos. Entonces, pero es más por el dispositivo y por la mala higiene del dispositivo. Entonces, son generalmente series de casos los que se han reportado, pero sí hay evidencia de que si se utiliza de forma directa o con algunos tipos de aromatizantes que tienen mucho aceite o con mala higiene, pueden desarrollar estas afectaciones. Bien, pasamos a otro
Otro comentario pregunta, dice, buenas tardes, respecto a la regulación, ¿podría representar un menor riesgo de daños a la salud si, al menos, se controla la calidad de los productos, tomando en cuenta que lo que se obtiene del mercado negro es de mucho más dudosa calidad que las marcas que de un modo u otro son comerciales? Bueno, ahí si me permiten empezar, justamente lo que hemos comentado es eso. Evidentemente, si hablamos de productos de mercado, no estamos hablando de lo peor, pero esto no quiere decir que un producto legalmente comercializado haga bien, ¿no? O sea, en estas categorías, y justo un poco aunado a lo que respondió acá la doctora, estamos hablando de productos diferentes. Por el tipo de dispositivos, por las sustancias que tienen per se, hacen daño. Entonces, no se trata de decir si es mercado negro o mercado ilegal. En sí el dispositivo, por cómo está diseñado, por cómo vaporiza o por cómo calienta, la forma en que se ingesta las sustancias que están en el dispositivo. Por ejemplo, en el estudio de cromatología que hizo la Cofepris, cuando veías el empaque del cigarrillo electrónico, reportaba 7 sustancias y en el reporte final había más de 35 sustancias. Entonces, el tema es el producto, no es el origen, ¿no? No es que sea legal o ilegal. Eso es algo que sí hay que dejar bien claro. No tiene que ver con el tema de la legalidad, con la ilegalidad. El tema es el dispositivo y la sustancia que está generando hacia el consumo humano. A mí me llama la atención dos palabras que menciona esta pregunta. Uno es que si se regulan y tienen mejor calidad. O sea, estamos hablando de que un producto que es dañino, un producto como es la nicotina y todas estas sustancias que ya sabemos que hacen daño, no van, o sea, no me hace sentido que sea de calidad, ¿no? O sea, como que es raro que la sustancia sea de calidad, ¿no? Que tenga buena calidad. Me llama la atención esa parte, ¿no? Pero justo lo otro que me llama la atención es, creo que está muy permeado en la sociedad esto de es menos dañino o más dañino, ¿no? Y creo que es un concepto que se ha tergiversado a partir de la industria. En los años 90 nacieron varios programas que se le llaman de reducción de refrigerante, ¿no? En otros problemas. Creo que en temas de alcohol y tabaco se ha tergiversado demasiado al grado de decir, este producto te hace menos daño. Al final los dos les hace daño. Creo que desde la postura de las organizaciones de la salud, de la OPS y la OMS, es no caer en este juego de palabras y decir uno es más dañino que el otro. Al final los dos dañan. Al final los dos te hacen algún daño crónico, físico, mental o social. Entonces tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y más bien es optar por que la persona no consuma este producto. Y solo para puntualizar respecto a estas dos palabras que tú decías, al final en México está regulado. Es el grado máximo, que es la prohibición, pero es una regulación dentro de las contempladas en la OMS, en el convenio convenio para el control del tabaco, convenio marco. Entonces, lo tenemos regulado, solamente que estamos en el grado máximo. Bien, otra pregunta. Bueno, aquí nos comentan, ¿qué pasa si mi esposo fuma vape? ¿Me puede afectar igual que un cigarro convencional? Creo que la respuesta corta es sí, pero creo que no sé ustedes en términos como más técnicos. Quiero entender que ella es una fumadora pasiva, una golpeadora pasiva, por la pregunta. Pues tiene que ver un poco con la pregunta previa que habíamos comentado. Sí, va a haber cierta cantidad de sustancias que van a permanecer como una segunda mano y también de tercera mano. Entonces, definitivamente va a haber un daño. Entonces, volvemos a mencionar esto. O sea, definitivamente tanto el consumidor activo como el pasivo van a tener exposición a diferentes sustancias que, con la evidencia que tenemos, sabemos que generan daños a diferentes órganos. Perfecto. Nos comentan también, ¿qué es más adictivo, el cigarro convencional o el cigarrillo electrónico? Son preguntas. Sí, yo podría decir que los dos tienen su mecanismo propio. Por ejemplo, el motivo por el que la nicotina, bueno, el tabaco, los cigarros convencionales, el cigarro combustible,
parece menos adictivo es porque cada cigarro tiene aproximadamente 1 miligramo de nicotina y eso hace que proporcionalmente sea una cantidad relativamente baja de nicotina por cada cigarro que las personas fuman, de tal manera que las personas se exponen progresivamente a la cantidad de nicotina que eventualmente los llevará a tener una adicción, pero puede ser que una persona fume 3 o 4 años y fume 20 cigarros al día y eso implica un riesgo relativamente alto para una adicción o alto para una adicción, pero habrá quien a lo mejor fuma un cigarro cada fin de semana o dos en una comida, etcétera, y a lo mejor eso, y por 20 años, y a lo mejor eso no es tan de riesgo como el ejemplo que les acabo de dar. Entonces es semejante a la respuesta que dimos hace un momento de que el potencial adictivo de las sustancias depende de la cantidad y de la frecuencia, ¿no? Y si los dispositivos, como mencionó Alberto, el doctor Alberto, son dispositivos que tienen un alto miligramaje de nicotina por cada vapeador y es equivalente a una cajetilla por cada vapeador y la persona lo tiene ahí todo el tiempo y lo inhala con mucha frecuencia, también se va a exponer a una alta cantidad de nicotina en un solo dispositivo y eso va a ser equivalente a una alta cantidad de cigarros por día o a la semana, si lo quieren medir por ese parámetro de tiempo, pero es igual de peligroso. O sea, no es, por eso mencionaba el maestro Alejandro, no hay una medida segura de consumo, no hay un consumo seguro de ninguna de estas sustancias. Lo acaba de mencionar también el doctor Alberto. En todo caso, el menor y mayor riesgo no existe como concepto en esto. Al final, implican un riesgo alto de adicción. Perfecto. Tenemos otro comentario. Nos dicen también se debe considerar que muchos de los jóvenes tienen problemas de ansiedad y depresión, problemas alimentarios y si se agrega el consumo de tabaco con vapeadores, la salud puede empeorar considerablemente. Y otra pregunta que nos ponen aquí es, ¿pueden mencionar los 2 medicamentos para ayudar a los pacientes para dejar de fumar? Bueno, en México los medicamentos que tenemos es la terapia de reemplazo de nicotina, en la versión de parches de nicotina, en diferentes dosificaciones, y el otro medicamento que tenemos es bupropión. Son los 2 medicamentos con los que estamos actualmente. Existen otros 2, que es la vareniclina y la citicina. Actualmente en México todavía no logramos otra vez la redistribución de vareniclina y se está trabajando con Cofepris precisamente para la introducción de citicina. Muy bien. Si me permiten, nada más como justo para tener como la información completa, que sepan, porque a veces, muchas veces la pregunta es como, ¿a qué puedo acceder? Puntualizar que siempre es importante que acudan con un profesional de la salud, que sea quien les haga un chequeo, que puedan hacer un expediente clínico cada uno de ellos y dependiendo del caso, si mal me corrigen, pero dependiendo del caso ya les dictará cuál es el mejor método para cada uno de ustedes, dependiendo de las especificidades del caso, qué es lo recomendado para cada uno de ellos. Que el automedicarse, aún con estos productos, no sería recomendado. Sí, de repente, por ejemplo, por ahí ya están distribuyéndose unos colchoncitos de nicotina para poner en las encías. Entonces, ya lo sabes, bolsas de nicotina que las personas están utilizando también a manera de administración constante de nicotina, de una manera, pues también, autónoma, ¿no? Sin ninguna supervisión ni nada. Creo que ahí la recomendación es que a pesar de que ustedes ahora tengan conciencia de cuáles son los medicamentos disponibles, siempre tengan la recomendación hecha por un especialista, por un profesional, esto porque aparte no todos los medicamentos son para todos, no todos los medicamentos son para las personas que quieren dejar de fumar. Hay un parámetro de cantidad de cigarros por día que una persona tiene que fumar para tener esa opción de un tratamiento farmacológico. Y antes de eso, si una persona no fuma esa cantidad de cigarros, puede beneficiarse mucho de un seguimiento terapéutico, no necesariamente médico. Ahí nada más quisiera yo hacer un comercial. Digo, pensando que la mayor parte, si no, corríjame, de los asistentes son personal del sector salud o trabajadores del sector salud. Precisamente en el INERI, en la Sociedad Mexicana de Neumología, tenemos varios talleres, cursos, diplomados enfocados precisamente al tratamiento
tanto desde el punto de vista conductual, psicológico y desde el punto de vista farmacológico para el tabaquismo. Y de hecho, en nuestro congreso en marzo del 2025 vamos a tener un curso específico en Acapulco. Entonces, si hay alguien que ande por Acapulco en esas fechas, pues es más que bienvenido para tomar el curso y que pueda tener mucha más información. O estar rodeado. Ah, pues muchas gracias. Digo, porque también varios compañeros nos están preguntando cómo o en dónde se pueden capacitar o tener contenidos, ¿no? Para saber utilizar las terapias de reemplazo y el manejo del paciente con tabaquismo. También nos comentan por aquí, digo, ya para ir terminando esta mesa, la verdad es que hay preguntas bastante interesantes. Nos dice, entonces, se deben de adaptar los cuestionarios de alcoholismo y tabaquismo para preguntar, ¿usted fuma cigarro o vapea? Al final de cuentas, ambos dañan el pulmón. En una comunidad rural no se ve todavía lo que en un lugar urbano se ve. Es más, ni sabemos qué es vapear. Cómo empezar a tocar ese tema del vapeo o cómo empezar a tocar ese tema del vapeo o cómo podemos abordarlo en las escuelas como tema de prevención. Creo que ese comentario ha salido mucho de lo urbano y lo rural. Sí. Y me llama la atención, ¿no? Justo en la encuesta que hicimos la GATS el año pasado, realmente la prevalencia entre el consumo de cigarros electrónicos en las zonas rurales es prácticamente nula, ¿no? Es muy pequeño. Y a mí me llama la atención porque creo que justo nos da cuenta de lo que la industria hace justo del marketing, ¿no? Este marketing la mayoría es por redes sociales, por lo que le llamamos marketing transfronterizo, ¿no? No sabemos si proviene de aquí de México o de otro país, pero que realmente estamos bombardeados todo el tiempo por medio de este tipo de medios de comunicación, ¿no? Y que probablemente en algunas zonas rurales no tengan tanto acceso a esto. No digo, sé que lo tienen, pero probablemente es menor. Creo que eso nos habla de qué tanto es el impacto del marketing en estas zonas. Y en el sentido, yo creo que hablarlo, o sea, justo llevar la información científica verídica y lo más puntual que podamos y decir, transmitir el mensaje, ¿no? Que no es un producto inocuo y que realmente no, transmitir todos estos mitos que hemos hablado, ¿no? Que no funciona para el tratamiento para dejar de fumar, que no es inocuo, que hace daño a la exposición a humo de segunda mano, a la emisión de segunda mano, entre todos los otros que hemos conversado. Perfecto. Y bueno, pues vamos con la última pregunta, que esta siempre ha sido debate ya de unos años para acá. Dentro de su opinión profesional, ¿sería mejor o peor la legalización de ciertas sustancias adictivas? Y otra pregunta, ¿la población mexicana, un poco relacionada a lo que comentaban hace un momento, estará preparada para una legalización? Bueno, a ver, esto creo que tiene que ver también con ciertos temas. Una cosa es hablar, o sea, tendríamos que hablar de penalización, legalización, ¿no? Hay sustancias, el consumo es legal en muchos de los casos, incluso en sustancias que están consideradas como ilegales, el consumo es legal, ¿no? Entonces, eso es un tema porque justo la política pública parte de esta parte de no criminalizar el consumo. El consumo no está penalizado. Lo que sí es que creo que tiene que haber, insisto, una regulación. Tenemos que tener un concepto más amplio de la regulación, ¿no? La regulación abarca temas tan estrictos como para saber que puede haber una comercialización, una distribución, una fabricación, importación, exportación de ciertas sustancias. Recientemente ha habido todo un tema con el fentanilo, ¿no? El fentanilo tiene un uso específico médico. Por eso se habla de fentanilo de uso médico, del que no se usa en usos fines. Entonces, creo que al final todo radica en el uso que le dé determinada sección de la población, pero sí creo que a nivel poblacional tendríamos que tener claro que las características de ciertas sustancias tienen que tener una regulación más amplia que otras, ¿no? Creo que ese es el punto, encontrar el punto exacto de la regulación de cada una de las sustancias. Correcto. Así que pueden despedir. Bueno, pues creo que esta fue la última pregunta. Agradecerles el tiempo que dedicaron para estar presentes en esta charla. Espero que les haya sido de mucha utilidad y pues nos despedimos y les deseamos buena noche. Pues muchas gracias a todo el equipo que hizo una gran mesa redonda acerca del cigarrillo electrónico. Creo que fue de mucho interés de ustedes.
Todavía quedaron algunas preguntas por contestar, pero seguro que en otros eventos, tanto de esta sociedad como también de los institutos, como nos los manifestó la doctora Iberi, pues creo que ahí podremos ir complementando esta información tan valiosa que requerimos con este tipo de escenarios que estamos enfrentando en el país. Y bueno, pues, ¿qué les podemos decir? Agradecerles a cada uno y cada uno de todos ustedes que nos acompañaron desde el día lunes en este Congreso de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas. Gracias por su participación, por su asistencia. No hubo día ni tampoco hubo una sesión que no hubiera un involucramiento tan nutrido como lo hemos estado viendo todos los días. Entonces, eso también es de agradecer. También agradecerle a todas las instituciones que hicieron posible que conjuntáramos tan interesantes temas, ¿no? Desde la Secretaría de Salud, desde Senaprese, desde CONASAMA, desde la Organización Panamericana de la Salud, desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del Instituto Nacional de Cancerología, también de la Sociedad Latinoamericana de Fisiología Respiratoria. Todos ellos, gracias por habernos apoyado y haber hecho que esto pudiera llegar también a lo largo y ancho de la República Mexicana y otros países de América Latina y España. Entonces, no me queda más que darles nuevamente las gracias y hasta pronto.